Entendemos y reconocemos, Padre, que tu presencia en el medio nuestro, Señor, oh Padre Celestial, es causa, oh Padre Santo, para que el enemigo, Señor, de una forma u otra quiera atacarnos, destruir, Padre Santo, la obra gloriosa y maravillosa que tú, Señor, haces y estás haciendo, Padre Santo, en nuestras vidas y a través de nosotros. Padre, este tiempo de alabanza, de adoración a ti, oh glorioso y maravilloso Rey, nos recuerda de aquella noche tan maravillosa cuando, oh Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús entró al mundo en forma de bebé, Señor. Y cómo, oh Padre Santo, después creció en sabiduría y entendimiento. Y cómo, oh Padre Celestial, redimió al mundo con su preciosa sangre, dándonos a todos nosotros, Padre, este momento tan especial que hoy tenemos y estamos, mi Dios, gozosos de estar acá en este lugar, en tu presencia. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias por la unción y el poder de tu Espíritu. Te amamos, bendecimos y glorificamos y exaltamos tu glorioso y precioso nombre. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y a través de tu palabra, háblanos, Padre Celestial, que deseamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Si estamos listos para Cristo, entonces vamos a adorar y alabar a Cristo, porque es muy importante, ¿no? El día de hoy vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 2, de los versículos 1 al 12, donde vamos a estudiar este día. El tema del mensaje, regalos para un rey, es el tema del mensaje. Te voy a comenzar el servicio con una pregunta. ¿Has pensado alguna vez dar un regalo a Dios durante la época de la Navidad? ¿Has pensado alguna vez dar un regalo a Dios durante la época de la Navidad? Es muy común, ¿no? Darnos regalos entre nosotros, dar regalos a nuestros seres queridos, dar regalos a nuestros compañeros de trabajo, dar regalos e incluso a nuestros vecinos. Pero, ¿realmente has pensado hoy en estos días de la Navidad ir a la tienda y decir, ¿sabes qué? Voy a comprarle un regalo a Dios. Le voy a dar un regalo al Señor. Dirás tú, ok, pero ¿qué le puedo regalar a Dios si Él es el dueño de todas las cosas? ¿Qué le puedo comprar yo a Dios que sea de su agrado? ¿Verdad? O sea, es una pregunta que muchas veces quizá nos hemos preguntado, si es que no ha cruzado por tu mente. Quizá ese día sea un día en el cual tú te detengas a pensar un momento y te hagas esa misma pregunta. Porque yo estoy seguro que ya compraste regalos para Junior, ya compraste regalos para tu hija, para tus nietos, para tus bisnietos, ya compraste regalos quizá para tus vecinos, ya compraste regalos quizá para tus compañeros de trabajo, pero por tu mente pasó la idea de comprarle un regalo a Dios. Dirás tú, bueno, no sé. Pero mientras estudiaba yo este pasaje acerca de la Navidad y la visita de los magos a la ciudad de Jerusalén en busca del rey de los judíos, y ver cómo ellos vinieron preparados con regalos para el rey de los judíos, y cómo ellos navegaron o viajaron por el desierto distancias muy largas para llegar a donde estaba el rey de los judíos. La palabra Navidad viene del latín y se pronuncia nati, vita y te, nativitate, que significa nati, nacimiento, vita, de la vida, y te, para ti. O sea que la palabra Navidad significa nacimiento de la vida para ti. Eso es lo que significa la palabra Navidad.
Y si analizamos esa palabra desde una perspectiva bíblica, podemos entender que no solamente Dios nos ha dado un regalo a nosotros, que es el regalo más grande y maravilloso que cualquier ser humano jamás hubiese deseado recibir, que es el don de la vida eterna en el reino de Dios. Un regalo glorioso, un regalo maravilloso. ¿Por qué? Porque dice acá, nacimiento de la vida para ti. Para ti, o sea, es un regalo que no tenías, es un regalo que Dios nos ofrece. Bíblicamente hablando, ¿sabías que los primeros adoradores de Jesús y los primeros regalos que recibió Él no fueron de su pueblo, no fueron de los judíos? Sino que fueron los primeros que adoraron al niño, los primeros que le dieron un regalo al niño. No fue el pueblo judío, sino fueron esos magos que vinieron del oriente trayendo consigo oro, incienso y mirra para regalar al rey, para regalar al Hijo de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque nos dice la Escritura que cuando estos magos llegaron a Jerusalén causaron un gran alboroto. Y todo el mundo se conmovió. ¿Qué acaba de nacer quién? ¿Que acaba de nacer qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? O sea, preguntas que toda la ciudad de Jerusalén se hacía. Todos estaban conmovidos. ¿Por qué? Porque estos hombres que vinieron a la ciudad de Jerusalén y llegaron con estas nuevas de que había nacido el rey de los judíos, para ellos les causó una gran sorpresa. Les causó una gran sorpresa. Y este evento que vamos a leer el día de hoy, vamos a irlo relacionando y aplicando a nuestras vidas y a lo que estamos pasando y viviendo en el día en el cual estamos nosotros. Porque por 2000 años se nos ha hablado a nosotros, se nos ha mencionado a nosotros del regreso de Jesús a la tierra. Y por 2000 años la gente, todos hemos estado ansiosamente esperando la llegada del Salvador. Por 750 años, los israelitas estuvieron esperando la llegada del Mesías. Y cuando el Mesías llegó finalmente a ellos, ninguno de ellos estaba preparado. Ninguno de ellos estaba esperando la llegada del Mesías. Y lo mismo, hermanos, creo que nos va a ocurrir a nosotros si no entendemos las Escrituras y dejamos que las Escrituras tomen vida en nuestro ser, en nuestro corazón, y no nos convirtamos en personas religiosas, porque eso es lo que eran aquellos hombres en aquel entonces. El primer punto que vamos a mirar el día de hoy es la llegada de los magos del oriente. En los versículos 1 y 2 de Mateo capítulo 2. Donde nos dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice acá cuando nació. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. El lector del Evangelio de Mateo recibe una fuerte impresión de la soberanía de Dios guiando, protegiendo, controlando y proveyendo todo el proceso redentor. De ahí el énfasis en los títulos: plan divino, proceso divino,
publicación divina. Es lo que miramos en el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo. El plan trazado en el cielo por Dios Padre. El proceso fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero después de ahí viene la publicación divina. La obra redentora es de Dios desde su concepción en la mente de Dios hasta la realización y aplicación en la historia humana. Lucas relata primero el primer anuncio del nacimiento de Jesús. Los ángeles avisaron a quienes avisaron a los pastores en los campos cerca de Belén. En Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Mientras Mateo omite ese evento, pero incluye notablemente la llegada de estos magos a la ciudad de Jerusalén. Llegan a la ciudad de Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que hemos venido, qué? Hemos venido a adorarle. Pero, ¿te has preguntado cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió toda esta historia? ¿Cómo es que tomó lugar? Porque dirás tú, bueno, Dios tenía un plan perfectamente orquestado. Todos aquellos personajes los cuales iban a ser parte del nacimiento de Jesús, cada uno de ellos sabía y estaba jugando su papel al pie de la letra, tal y como Dios lo estableció. Y suena bonito porque cuando leemos las Escrituras es como que si cada uno de los personajes supiera lo que estaban haciendo. Pero en sí, te voy a decir, no es así como ocurrieron las cosas. Porque es verdad, el ángel anunció a María acerca del nacimiento de Jesús. El ángel anunció a José acerca del nacimiento de Jesús y le dijo qué nombre incluso ponerle al niño. Pero ninguno de ellos sabía que tenía que nacer el niño en la ciudad de Belén. Ninguno de ellos tenía noción de eso. Por ello es que miramos no solamente la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Porque ya María estaba, como nos dice la Escritura, para dar a luz. Cuando de repente les llega a ellos la noticia de que tienen que comparecer cada uno de ellos a su ciudad natal para ser censados. Y no había vuelta atrás. No es como que dijeran, ¿sabes qué? Espérate a que nazca el niño y entonces después de que nazca el niño, entonces viajamos a la ciudad de Belén y ahí podemos ser censados, ahí podemos ser empadronados. No, la noticia era, tienes que ir y tienes que ir ya y tienes cierta fecha para llegar a ese lugar. Entonces, ellos, de una manera sobrenatural, ¿comienzan a qué? Comienzan a viajar hacia la ciudad de Belén. En Lucas capítulo 2, versículo 1, nos dice la Escritura, y aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, el edicto que fue promulgado por Augusto César en los días de Herodes
fue orquestado de una manera sobrenatural para que el plan glorioso de nuestro Dios para la redención del mundo tomase su curso y se llevase a cabo. A veces nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿cuál es mi plan y cuál es el propósito de mi existencia en esta tierra? Yo quisiera, Señor, que tú me delinearas, me dijeras paso a paso lo que debo de hacer cada día y todos los días de mi vida para así de esa manera cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Dirás tú, bueno, lo logró y lo hizo a través de la vida de María, a través de la vida de José, lo hizo a través de la vida de Jesús. Pero en sí, ¿sabes qué? Lo más importante de todo no es el hecho de escuchar la voz de Dios que te diga todos los días qué hacer. Es el hecho de tener tu corazón listo y preparado para recibir la instrucción de Dios. No solamente recibirla, sino obedecerla. Muchas veces nosotros somos tan cabeza dura que cuando Dios habla a nuestras vidas y a nuestro corazón, tendemos a ¿qué? Tendemos a no escuchar. Y nos estamos robando de la bendición de Dios. Nos estamos robando de la bendición de Dios. Y es ahí donde Dios tiene que usar una circunstancia. Tiene que usar un evento para forzarnos a nosotros a hacer la voluntad de Dios. José, como podemos leer en el libro de Lucas, estaba él tan avergonzado por lo que le había pasado, que su esposa resultó encinta sin haber él estado con ella. Y dice que él buscó la manera de ¿qué? La manera de dejarla sin difamarla. Mas el Espíritu de Dios, el ángel tuvo que venir, le tuvo que decir, José, tranquilo, este es el Hijo de Dios, el que está en el vientre de la que va a ser tu esposa. Y tuvo que escuchar. María estaba a punto de dar a luz, pero aún así a punto de dar a luz tenían que obedecer las órdenes de ir a la ciudad, a su ciudad natal para ser censados, para ser empadronados. Dios usó las circunstancias para llevar a cabo su plan, para hacer su santa y perfecta voluntad. Por ello es que en el versículo 1 nos dice, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, mientras María acá está dando a luz, Dios está acá en esta otra parte del mundo, obrando y ministrando y trabajando a través de la mente de estos hombres, los cuales habían recibido ellos iluminación del cielo, iluminación de parte de Dios, que un día nacería un rey, sería el rey de los judíos y sería el rey del mundo, un rey universal. Un rey que reinaría a todas las naciones, un rey al cual todo mundo se tendría que someter. Y dirás tú, bueno, pero ¿qué no son paganos? ¿Que estos hombres acaso no son hombres que adoraban a otros dioses, que adoraban las constelaciones celestes, hombres que se postraban delante de imagen e eran adoradores de otros dioses? ¿Acaso para Dios ellos no tienen valor? Claro que tienen valor. Ahora hay algo muy importante, algo que debemos de nosotros notar, porque la Escritura, si nosotros estudiamos la Escritura de una forma minuciosa, si nos metemos en ella y nos adentramos en ella, vamos a aprender cosas que nos van a dejar con la boca abierta y nos vamos a quedar anonadados.
Y vamos a decir, wow, si Dios lo orquestó todo desde el mismito principio y no solamente pregonó el nacimiento de su Hijo Jesús 750 años antes de su nacimiento, sino que ahora podemos ver el cumplimiento de Él, el cumplimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Para poder entender mejor esto, tenemos que remontarnos a los tiempos de Daniel. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó la ciudad de Jerusalén, llevó cautivos con ellos a quienes, llevó cautivos con ellos a todos los moradores de Jerusalén. Entre los cuales iba ¿quién? Iba Daniel. Como nos lo dice Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 6. Estando Daniel en la ciudad de Babilonia, nos dice la Escritura que en él se encontró espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, y que en él estaba el Espíritu de Dios. En Daniel podemos ver no solamente que Daniel le interpretó a Nabucodonosor sus sueños, sino que Daniel fue puesto como jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Fue puesto como jefe de ellos. Solamente puedo imaginarme el hecho de que Daniel está delante de todos estos hombres, los cuales consultaban a demonios, los cuales consultaban espíritus inmundos, los cuales consultaban las estrellas para poder adivinar los pensamientos de las personas. Y cuando llegan al tope donde no pueden adivinar los pensamientos ni los sueños del rey Nabucodonosor, ahí es donde aparece Daniel. Y cuando aparece Daniel recibe revelación divina. Recibe revelación divina del plan de Dios para Nabucodonosor. Y cuando recibe esa revelación divina, recibe también el honor de ser el jefe de ellos, de los astrólogos, de los magos y de los caldeos. Nota en el Daniel capítulo 4, versículo 4. Daniel 4:4 dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, dice, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, dice, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame la visión de mi sueño que he visto y su interpretación. Podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la mano de Dios. Mucho antes de que el nacimiento de Jesús tomase lugar. Preparar a estos hombres. A través de las enseñanzas de Daniel, cuando ellos no pudieron interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, y entonces viene Daniel e interpreta los sueños del rey Nabucodonosor, y después ellos le preguntan, Daniel, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Por favor, enséñanos, conéctanos, ayúdanos a mirar lo que tú puedes mirar, porque queremos tener ese mismo don. Queremos de igual forma también nosotros poder interpretar sueños ocultos y casos difíciles. Y es ahí
sin duda alguna, donde Daniel aprovecha para llevarlos a ellos a través de la visión, a través del plan de Dios, a través de la redención del mundo, y mostrarles a ellos que un día no muy lejano vendría el rey de los judíos, el cual regiría al mundo con vara de hierro, y todo el mundo se sometería a él. Y les dio a ellos señal. Simplemente les dijo a ellos: hey, un día no muy lejano ustedes van a ver la estrella del Hijo de Dios brillar en el firmamento. Y cuando ustedes miren la estrella del Hijo de Dios brillar en el firmamento, entiendan que ha llegado, ha entrado, ha nacido, está en el mundo. Vayan y adórenle. Ahora dirás tú: perfecto. Los cuales, los magos, los adivinos, los caldeos y todos los que estaban delante de Daniel escucharon de Daniel acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Pero esa fue una generación. La generación que estaba delante de ¿quién? Delante de Daniel. Pero esa generación contó a la siguiente generación. Y esa otra generación siguió contando a la siguiente generación acerca de la venida del rey de los judíos. Hasta que finalmente esa generación miró la estrella de Jesús. Miró la luz de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo que hizo la luz de Jesús? Los trajo a Jesús. Eso es lo que hace Jesús. La luz de Jesús nos trae a Jesús. La luz de Jesús los trajo a ellos a Jesús, y la luz de Jesús nos trae a nosotros a Jesús. Por ello, hermanos, es muy importante entender que el plan de Dios está trazado desde antes de la fundación del mundo. El plan redentor de Dios para salvar la humanidad está trazado aún antes de que el mundo existiese. Porque Dios sabe y conoce el corazón de nosotros los hombres. La Escritura nos dice que todos nosotros somos ¿qué? Somos predestinados para vida eterna. Pero hay quienes no aceptan esa predestinación. Hay quienes deliberadamente se apartan de la verdad, se apartan del plan divino de Dios y no aceptan el plan de Dios. Por ello es que podemos entender que no solamente Dios nos ha dejado las estrellas, la luna, como nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 14, que nos sirven a nosotros como señales para las estaciones, para días y para años. Y también les fueron las señales, las cuales llevaron a estos hombres a Jesús. Hermanos, también vamos a desbancar la idea de los 3 reyes magos. No hay tal cosa. Bíblicamente no existe tal cosa. Nos dice acá unos magos, no sabemos cuántos, pero podemos especular que eran muchos. Eran muchos los que venían. ¿Venían a qué? Venían en busca de él, niño Jesús, del rey de los judíos. Por ello, cuando se busca un rey, hermanos, se le busca ¿dónde? Se le busca en el palacio del rey. No se va a ir a buscar en un pesebre. Ni tampoco se va a ir a buscar a una casa común y corriente. Por ello es cuando los magos llegan a la ciudad de Jerusalén, ¿a dónde se dirigen ellos? Se dirigieron al palacio del rey Herodes.
Cuando se dirigieron al palacio del rey Herodes, ellos sencillamente le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos visto su estrella en el oriente y hemos viajado desde donde estábamos nosotros hasta este lugar porque hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Se dice que le tomó aproximadamente a los magos llegar a la ciudad de Jerusalén 1 año y medio. 1 año y 6 meses llegar a la ciudad de Jerusalén. A veces nosotros tenemos que viajar 15 minutos a la iglesia y ya se nos hace una eternidad llegar, ¿no? Una distancia muy larga. Y estos hombres viajaron por 1 año y medio. Por ello, simplemente tenemos que entender lo siguiente. Dios les dio la señal. Dios les dijo a ellos qué es lo que iba a ocurrir. Y cuando esto ocurrió, cuando la estrella de Jesús apareció en el firmamento, ellos siguieron la estrella y fueron a Jesús. Fueron a Jesús. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La estrella era la estrella de Cristo, pero también guió a estos hombres a Cristo de la misma manera que nos guía a nosotros, a nuestro Redentor. Ahora es triste cuando un predicador es como una carta o un cartel que señala el camino, pero nunca lo sigue él mismo. Así eran los principales sacerdotes de la ciudad que estaban en la ciudad de Jerusalén. Podían ellos saber, entender que había de nacer el Salvador en la ciudad de Belén, pero en sí no les interesó o no les interesaba. Segundo punto que vemos acá es la noticia de los magos. Turbó al rey Herodes y a toda Jerusalén. Versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es de imaginar que se preguntan unos a otros: ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué rey? ¿De qué rey tú estás hablando? Aquí el único rey que existe es Herodes y no, ninguna de sus mujeres ha tenido ningún hijo últimamente. ¿De qué estás hablando? Y todos ellos se quedaron pasmados, anonadados. Se quedaron sin palabras. Y más que nada, y más que Herodes era un rey sumamente malo, muy malo. Y el escuchar el hecho de que había otro rey en la ciudad de Jerusalén, para él eso era algo que no podía ser. No podía ser. Por ello es que se llenaron de ¿qué? Se inquietaron por este inesperado grupo de viajeros que acaba de llegar a la ciudad de Jerusalén, indagando acerca del nacimiento del rey de los judíos. Ellos, los magos, venían, pues ellos venían ansiosos, venían deseosos. Ellos querían llegar a donde estaba ¿quién? A donde estaba el rey de los judíos para adorarle. Para adorarle. Pero Herodes y Jerusalén, todos ellos se turbaron. Se turbaron, se conmovieron y no supieron qué hacer.
Y en el versículo 4, 5 y 6 nos dice, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora es digno de notar que los magos del oriente tuvieran presente las palabras del profeta Daniel acerca del nacimiento del Mesías, pero los sacerdotes y la nación judía no tuvieran presente este tiempo, este momento tan especial. Y Herodes convoca a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y simplemente les pregunta a ellos, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Ellos conocían y sabían que el Cristo había de nacer en Belén de Judá. Y estaban citando Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2, donde dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se conocía la palabra de Dios, estaban citando las Escrituras. Todos los principales sacerdotes y los escribas entendieron la información bíblica y la interpretaron correctamente. La interpretaron correctamente, pero fallaron aplicarla a sus propias vidas. Fallaron en aplicarla a ellos. A esperar la venida del Mesías con ansia, a esperar la venida del Mesías con aquel deseo de que en cualquier momento nacería el Mesías, en cualquier momento nacería el que los redimiría a ellos de la opresión del pecado. Lamentablemente estos expertos tenían la información correcta, pero no parecen estar interesados personalmente en conocer al Mesías, al Hijo de Dios. Porque para ellos el Mesías tenía que venir ¿de dónde? Tenía que ser hijo de un rey. Ser hijo del rey. Nacer en un palacio. Nacer en comodidades. Tener sirvientas, sirvientes. Y ser visto como un guerrero que los liberaría a ellos de la opresión de sus enemigos. Ahora, si los mismos sacerdotes, si los magos hubieran hablado con los pastores que fueron los que experimentaron vieron a los ángeles alabar al Señor en el cielo, si hubieran preguntado a los pastores que fueron y no solamente miraron al niño en el pesebre, hubieran adquirido mucha más información que la que adquirieron en la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y qué más dice? Y todos los que oyeron se maravillaron
de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sabes? Una de las cosas que ocurren en la vida es el hecho de que muchas veces hemos escuchado la historia, hemos escuchado los eventos por tanto tiempo y tantas veces, que hasta cierto punto muchas veces pierden su significado. Y es lo que estaba ocurriendo con estos hombres. Todos ellos estaban, sí, deseosos, ansiosos por la venida del Mesías, porque estaban siendo oprimidos por el gobierno romano. Ellos querían que apareciese el Mesías. Ellos querían que viniese el Mesías para que los liberase a ellos. Cuando el Mesías estaba ya en el medio de ellos. Y estos hombres paganos, y esos hombres que por muchas generaciones estudiaron y meditaron acerca de la venida del Rey de los Judíos. Y cuando ellos vieron su estrella, cuando vieron la estrella de Jesús en el firmamento, dijeron: ha llegado el Mesías, vayamos y adorémosle. Porque cada vez que leían, cada vez que miraban las estrellas, estaban buscando la señal, estaban buscando las señales. Todos los días buscaban la señal. Con ansia esperaban ese gran día, ese gran momento, y no sabían cuál de las generaciones de ellos sería la generación que miraría el rostro del Rey de los Judíos. Pero ellos todos los días con ansia esperaban ese momento. Y ese es el corazón que Dios quiere en su pueblo, en su iglesia. Que todos los días, hermanos, cuando tú y yo nos levantamos, todos los días miremos hacia el cielo y digamos: Señor, ¿será este el día en el cual tu Hijo Jesús regresará a la tierra y nos llevará a estar con Él y a vivir con Él por la eternidad? ¿Será hoy el día en el cual Jesús regresará por su iglesia? ¿Será hoy el día en el cual nosotros nos iremos a estar con Él y viviremos con Él por la eternidad? Porque desafortunadamente su pueblo, la nación de Israel, no está mirando ese día, buscando ese día. Muchas veces, hermanos, la religión cega nuestros ojos. En muchas ocasiones nosotros leemos y leemos, pero leemos nada más porque tenemos que leer, porque si no leemos hay un sentido de convicción en nuestros corazones y decimos: hoy no leí. ¿Pero para qué leí? ¿Leí para buscar, para indagar? ¿Leí para saciar mi espíritu? ¿O nada más leí para cumplir con mis obligaciones religiosas? Porque es lo que estaban haciendo esos hombres. Los sacerdotes y todos los que estaban en la ciudad de Jerusalén, los escribas, los sacerdotes, los saduceos y los fariseos, todos ellos leían, conocían, entendían y sabían acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Pero no estaban indagando, no estaban buscando, no estaban deseando que llegase ese gran día. Para ellos era una lectura más. Y cada vez que la leían se conmovían y decían: oh sí, Señor, un día tú regresarás. No. Todos los días tenemos que leer con ese empeño, con ese enfoque, con ese deseo, con esas ansias, con esas ganas de que hoy sea el día en el cual Dios nos saque de este mundo y nos lleve a estar con Él por la eternidad. Todos los días, iglesia. Así como estos hombres todos los días indagaron hasta que se llegó el día en el cual llegaron y se presentaron delante del Rey de los Judíos y adoraron al Rey de los Judíos. El tercer punto que vemos en este estudio es los magos conmovidos por el rey Herodes. En el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Puedes ver acá que Herodes está actuando de una manera convencedora. Cuando uno de los emperadores, Augusto César, escribió acerca de Herodes y dijo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque Herodes mandó matar a 3 de sus hijos porque temía que le fueran a traicionar y quitar el reino. Ahora, ¿crees tú que este hombre esté siendo honesto cuando le dice a los magos: ir allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore? No. Este hombre está en un estado de paranoia. Él dice que hay un ¿qué? Que hay un rey. No es posible. Tengo que eliminarlo, tengo que destruirlo, tengo que sacarlo, tengo que matarlo. Y en su corazón estaba el hecho de que estaba ver dónde estaba, ver quién era. Por ello, le pregunta a quién, le pregunta a los magos. Dice que los llamó en secreto y indagó de ellos. Les llamó en secreto, o sea, los convocó en un cuarto a solas. Y les preguntó a ellos diligentemente: ¿cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Y dónde estaban ustedes cuando miraron la estrella aparecer en el firmamento? Él quería saber la fecha, quería saber el día, quería saber la hora de cuándo vieron la estrella. Porque el momento que la estrella aparece en el firmamento es el momento cuando María da a luz al Hijo de Dios. O sea, aparecen simultáneamente. La estrella aparece y María da a luz al bebé. Y cuando aparece la estrella, entonces ellos ¿qué hacen? Comienzan a viajar hacia donde estaba el rey de los judíos. Y les pregunta a ellos, indaga de ellos. Quería saber exactamente para entonces, así de esa manera, tener más o menos un periodo de tiempo y saber qué edad más o menos tendría el niño. Y de esa manera hacer lo que tenía que hacer. Como lo vamos a mirar más adelante, o sea, no en este estudio, pero si quieres indagar tú y aprender más de los versículos 13 al versículo 23, encontramos que como los magos se fueron sin decirle a él dónde estaba el niño, el rey de los judíos mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Por eso se cree que Jesús tenía aproximadamente 1 año y medio cuando los magos vinieron a la casa donde él estaba, en la ciudad de Belén. Y les dice: ir y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eso era lo que él quería. Lo que él quería era la ubicación, el lugar exacto, el nombre de los papás, la casa donde él vivía. Él quería saber exactamente dónde estaba. Y estoy seguro que lo tiene que haber expresado de una manera convincente.
a los magos. Tiene que haberles expresado a ellos que él también sentía aquella necesidad inmensa de ir y adorar al rey de los judíos. Y ellos dijeron, dice que ellos habiendo oído al rey, se fueron. Se fueron. Y dice que aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Iba delante de ellos. En las Escrituras encontramos a Jesús enviándoles a sus discípulos un mensaje después de haber resucitado de entre los muertos. Les dice a las mujeres, id y decir a mis hermanos, he aquí yo voy delante de vosotros a Galilea. Yo voy delante de vosotros. ¿Sabías tú que Jesús siempre va delante de nosotros? ¿Sabías tú que Jesús, la luz de Jesús siempre va guardando nuestro camino, abriendo veredas, limpiando el camino, librándonos de los ataques, tretas y artimañas del diablo y dando a nosotros protección continua porque Él siempre nos va a alumbrar el camino para que no dé nuestro pie al resbaladero? Por ello les dice que la luz, la estrella que habían visto, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y en el punto 4 dice el gozo de los magos al ver a Jesús. El gozo de los magos al ver a Jesús. En el versículo 10 dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron. ¿Tú sabes por cuántos años ellos indagaron en las Escrituras acerca de este momento? ¿Tú sabes cuántas horas ellos pasaron estudiando acerca de lo que les enseñó Daniel? ¿Tú sabes por cuántas noches ellos se desvelaron observando todas las estrellas del cielo? O sea, observando cada una de las estrellas del cielo, y todas las noches las estrellas eran las mismas. Todas las noches que miraban las estrellas eran las mismas, hasta que finalmente de repente aparece una estrella y dicen, esta es una estrella diferente. Esta es la estrella del rey de los judíos. Y en su corazón brincó de gozo, brincó de alegría y siguieron la estrella. Todas las noches ellos viajaban de noche, porque no podían viajar de día. Todas las noches se levantaban en cuanto oscurecía, y en cuanto oscurecía ellos comenzaban a seguir, ¿qué? Comenzaban a seguir la estrella. Seguían la estrella y siguieron la estrella. La estrella los llevó a la ciudad de Jerusalén. La estrella los llevó a la ciudad de Jerusalén, los llevó a la nación de los judíos, les llevó a la nación de los judíos y les avisó a ellos que había nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Rey de los judíos. Dirías tú que eso era para que toda la ciudad de Jerusalén a una como estampida, ¿no? Se hubieran levantado cada uno de sus casas, hubieran salido de todos sus rincones, hubieran bajado de los campos y a una la ciudad completa se hubiera ido hacia la ciudad de Belén a buscar a dónde estaba el rey de los judíos. Pero ¿qué pasa? Estaban distraídos. Todos ellos estaban cada uno en sus negocios. Los líderes religiosos siguiendo su religiosidad. Los que compraban y vendían, comprando y vendiendo. Los que estaban teniendo fiestando. Cada uno estaba haciendo lo suyo. Y a ninguno de ellos les interesaba dejar lo que estaban haciendo por ir a buscar al rey de los judíos.
Por ello es que Mateo 24 nos dice a nosotros que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque cada uno, dice, se estará casando y se estarán dando en casamiento. Estarán fiestando y estarán haciendo todo lo que ellos hacen. Mas ninguno, dice, estará buscando al Hijo de Dios. Ninguno estará esperando la venida del Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y es lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Estos hombres, cuando miraron la estrella, salieron corriendo. Cuando llegaron a Jerusalén, y después de Jerusalén se fueron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, nos dice la Escritura que se regocijaron. O sea, hubo en ellos un gran gozo, gran gozo. O sea, sus corazones querían salir de sus pechos. Se querían salir de sus pechos por el gozo que tenían de estar en la casa del rey de los judíos. El versículo 11 nos dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los primeros adoradores de Jesús fueron los magos del oriente. Los primeros que le dieron a Jesús un regalo fueron los magos del oriente. Por eso te preguntaba, iglesia, ¿has considerado comprarle un regalo a Jesús en esta Navidad? Estoy seguro que ya le compraste a todo el mundo. Ya le compraste a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tía. Ya le compraste a todos. Pero ¿tienes un regalo debajo del árbol para Jesús? ¿Qué le puedes ofrecer a Jesús? ¿Sabes qué es lo que Él quiere de ti? Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Él quiere tu atención. Él no quiere que le conozcas a Él como un líder o una persona religiosa. Él quiere que le conozcas como un amigo. Como alguien en quien tú puedes contar. Alguien a quien tú puedes venir. Alguien con quien tú puedes descansar. Alguien a quien le puedes dar absolutamente todas tus cargas, todas tus tribulaciones, todas tus dificultades. Y Él está ahí atento para escuchar y oír tu voz. Él quiere eso de ti. En el mundo no hay cosa que tú le puedas comprar o algo que tú le puedas ofrecer. Estos hombres vinieron a Él y le ofrecieron ¿qué? Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero todo esto que miramos acá tiene un significado que, si lo entendemos, cada uno de estos elementos significa una etapa de la vida de Jesús. Cada uno de ellos significa un elemento de la etapa de la vida de Jesús. La mirra era un perfume costoso que se utilizaba principalmente en los sepelios. En el antiguo Oriente, los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas rociadas con mirra. Este regalo hablaba proféticamente de la muerte de Jesús y de su papel como nuestro Redentor. O sea, era necesaria la mirra porque hablaba acerca de la muerte del Salvador del mundo. El incienso tenía un papel importante en el culto judío que se hacía en el templo. Cuando los sacerdotes lo rociaban sobre los carbones encendidos del altar de oro, el fragante humo ascendía hacia arriba, simbolizando la ofrenda de sus oraciones. O sea, el incienso apuntaba proféticamente al papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Que Él venía y que el incienso se ponía delante sobre las brasas ardiendo, lo echabas, y cuando el incienso se quemaba despedía un olor fragante que subía a la presencia de Dios. Y eso es lo que significa que Jesús es ese olor fragante, que cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas, o sea, nuestras oraciones a Él, Él las eleva a Dios y las presenta a Dios como un olor fragante a la nariz de Dios. Todos estos puntos eran de suma
importancia. El oro puede parecer un regalo no apropiado para un niño nacido en el hogar de un humilde carpintero, pero el oro simboliza en el mundo antiguo, se regalaba oro como de demostración de honra y alta estima. Era un regalo digno de un rey, y eso es exactamente lo que es Jesucristo. Jesucristo es el rey de nuestros corazones. O sea, el oro se le daba a los reyes. Él es el rey de los judíos. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Por ello es que estos regalos eran dignos de Él, dignos de Jesús. Así es de que, iglesia, nos dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, podemos ver que no solamente estos hombres vinieron, se gozaron, se regocijaron, ofrecieron a Dios, ofrecieron a Jesús mirra, ofrecieron a Jesús incienso, ofrecieron a Jesús oro, pero también recibieron de Dios guianza divina. Y les dijo Dios en sueños: hey, Herodes quiere quitar la vida al niño. Salgan por otro camino. Si tú y yo, hermanos, entendemos el concepto de lo que estos hombres hicieron, de cómo ellos adoraron, y no solamente adoraron, sino que se postraron y dieron a Él, a Jesús, lo mejor de sus tesoros. Y después de dar lo mejor de sus tesoros, recibieron la voz de Dios para guardar y cuidar su camino, para guardar y cuidar sus vidas. Así es de que ese día, iglesia, entiende el hecho de que esos hombres trajeron sus regalos al rey. Trajeron sus regalos al rey de los judíos. ¿Qué vas a dar al Señor, tu iglesia? ¿Qué vamos a dar a Él? ¿Qué regalo le vamos a ofrecer el 25 de noviembre? ¿Qué regalo va a abrir Él debajo del arbolito? ¿Qué regalo le puedes tú dar en sus manos y decir: aquí te entrego, Señor, lo que con tanto afán y deseos he comprado para ti? Dirás tú, bueno, quizá quiera un Nintendo, quizá quiera un teléfono iPhone 14, quizá quiera, no sé, ¿verdad? Dirás tú, no, ese eres tú el que los quiere. Ese no es el Señor. Lo que el Señor quiere, una vez más, es tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere tu vida. Él quiere tu mente. Él quiere que le dejes a Él, caminar con Él y vivir con Él. Y no solamente eso, dejarte guiar por Él. Es lo que Él busca. Así es de que dale tu vida al Señor. Ofrécela como un regalo a Él este 25 de noviembre. Feliz Navidad, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, bendito, bello, glorioso, hermoso, maravilloso Rey. Gracias, gracias, gracias. Porque, Padre, hay tanto que podemos aprender de esta porción de la Escritura. Oh Padre mío, podemos ver la devoción de estos magos, que cuando ellos vieron la luz, cuando ellos vieron la estrella de Jesús, en el firmamento siguieron la estrella. Que Padre mío, nosotros, de igual que entendemos y sabemos que Jesús es la luz del mundo, oh Padre mío, igual también nosotros sigamos esa luz, sigamos a Jesús, y caminemos con Jesús, y vivamos con Jesús, y andemos con Jesús, y glorifiquemos el nombre de Jesús, y que en todo tiempo y en toda hora el nombre de Jesús, Señor, sea glorificado en nuestras vidas y en nuestro ser. Y Padre, que como estos magos indagaron
hasta aquel día en el cual miraron la luz de Jesús. Así también nosotros indaguemos en tu palabra hasta el día en el cual tú, Jesús, regreses en las nubes por nosotros y nosotros podamos verte, oh mi Dios, y cómo, oh Señor, nos elevas a estar contigo y vivir contigo por la eternidad. Queremos, Padre mío, este día entregar a Jesús nuestra vida y dar a Él, mi Dios, nuestra vida como un regalo, Señor. Que, oh mi Dios, nosotros ofrecemos a Él porque es lo único que podemos dar, mi Dios, que a Él le interesa, nuestra vida. Ayúdanos a caminar contigo y hacer tu santa y perfecta voluntad siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.